Muy bien, quiero invitarles a que abran su Biblia en el Salmo 25. Salmo 25, vamos a ver 4 salmos rápidamente. Salmo 25, 8. Luego vamos a ver el Salmo 34, 8. Luego el Salmo 86, 5. Y por último el Salmo 100, 5. Quiero continuar con la serie que venimos desarrollando, Conociendo a Dios. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es este atributo de Dios, que es Dios es bueno. Dios es bueno. Puede decir conmigo y con convicción, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Así lo establece su palabra. En el Salmo 25, 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mire, note usted que dice ahí primero a los pecadores, ¿sí? Porque Él es bueno, Él enseña el camino a los pecadores. Salmo 34, 8, el siguiente salmo. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Aquí ya no se refiere a los pecadores, sino a aquellos que ya le conocen. ¿Cuántos confían en Él? ¿Por qué confías en Él? Porque Él es bueno. ¿Sí? Ahí lo dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre y la mujer, por supuesto, que confían en Él. Salmo 86, 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Sabe lo que acabamos de hacer hace un momento cuando orábamos por las personas que estaban aquí al frente? Estábamos invocando, llamando al Señor. ¿Qué estábamos haciendo? Llamando al Señor para que Él interviniera de forma soberana, trayendo sanidad para la pequeña y para nuestro hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno, pero también además Él es perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Por último vamos al Salmo 100 y al versículo 5. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad establecida en la palabra por todas las generaciones. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras nunca pasarán, serán por toda la eternidad. Y le digo una cosa, Él es bueno porque lo establece su palabra, y su palabra establece que su bondad es para siempre, por todas las generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son solamente 4 versículos en los cuales usted y yo podemos confirmar, ratificar o constatar que a través de toda la Biblia, y no solamente a través de toda la Biblia, sino a través de la historia del cristianismo y hasta nuestros días, podemos encontrar hombres y mujeres de Dios que han estado dispuestos a reconocer y a confesar que Dios es bueno. Aquí vimos algunos salmos de David, pero vuelvo a repetir, hay muchas escrituras que confirman la bondad de Dios. Y no solamente en la Biblia, a través de la historia. Los mártires que fueron sacrificados por su compromiso con Dios, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida misma antes que renegar de Dios o negar a Dios. Porque ellos reconocían en su corazón la bondad de Dios. Entonces, Dios es bueno y esto es algo que usted y yo como cristianos necesitamos reconocerlo, pero también necesitamos confesarlo. ¿Sí? Dios es bueno. Tal vez alguien pueda estar pensando en estos momentos,
es que tú no sabes los problemas que tengo. ¿Cómo me puedes decir que Dios es bueno? Bueno, déjeme decirle que Dios seguirá siendo un Dios bueno, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las necesidades y aún a pesar de que pudiera venir persecución a nuestra vida. Él seguirá siendo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pues aunque no esté de acuerdo. Así es, porque la Biblia lo establece. Dios es bueno. Estemos o no estemos de acuerdo, Dios es bueno. Déjenme leerles una porción de una oración de un pastor que yo admiro mucho, porque este hombre, él ya murió. Su apellido es Tozer, con Z, el doctor Tozer. Fue no solamente un pastor, sino un defensor de la sana doctrina. Por cierto, si usted ve por ahí algunos de sus libros, se los recomiendo. Son muy buenos libros los de este pastor. Pero déjenme leerle una porción de una oración que él hacía en momentos de intimidad, hablando justamente de la bondad de Dios. Él dijo lo siguiente: Señor, haznos el bien según tu beneplácito o tu aprobación hacia nosotros, Señor. No actúes con nosotros como lo merecemos, sino como es digno de ti, ya que eres el Dios bueno que eres. Así no tendremos nada que temer en este mundo ni en el que está por venir. Amén, así sea. Así terminó una de sus oraciones, este hombre que conocía a Dios. Bueno, afirmar que Dios es bueno es mucho más que una mera expresión de un cristiano. Es mucho más que eso. Afirmar que Dios es bueno, necesitamos vivirlo. Porque mucha gente el día de hoy, los que conocen como los que no conocen a Dios, pueden decir, sí, Dios es bueno. Es más, le voy a decir una cosa, hay narcotraficantes el día de hoy y asesinos malvados que están dispuestos a decir, Dios es bueno. Y lo dicen, pero no lo conocen. Y esa es la gran diferencia, precisamente. Ellos pueden decir que Dios es bueno porque no les falta nada, porque aparentemente lo tienen todo, ¿sí? Pero afirmar que Dios es bueno en boca de un cristiano que conoce a Dios es más que una mera expresión. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir con convicción en su corazón que Dios es bueno? ¿Por qué lo dices? Porque Él es bueno. Porque lo has vivido. Porque lo has experimentado. Mire, si Dios no fuera bueno, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? ¿Dónde estaría nuestra vida el día de hoy? Pero Él es bueno. Sin embargo, es lamentable que el día de hoy podemos encontrarnos con personas que al no reconocer la bondad de Dios se preguntan en tono de queja y aún más en tono de incredulidad. Ellos dicen, si la Biblia afirma que Dios es bueno, ¿por qué Él ha permitido que haya tanta hambre en el mundo? ¿Por qué Él ha permitido que haya tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, como dice la Biblia, ¿por qué hay tanta corrupción alrededor del mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas tragedias que llevan a mucha gente inocente a la muerte? Como lo que acaba de suceder en Boston, o como lo que acaba de suceder en Texas. ¿Por qué hay tanta hambre en África? Si Dios dice que es un Dios bueno, ¿por qué hay tantas guerras alrededor del mundo? ¿Sabía que hoy por hoy las guerras alrededor del mundo se han ido multiplicando cada vez más y más? Cada vez surge más gente que se está rebelando a esta sociedad o a las leyes de esta sociedad y se rebelan. Y hay guerras como nunca antes en el mundo, ¿sí? Y la pregunta que ellos se hacen, ¿por qué entonces si Dios es bueno, por qué hay tanta maldad, tanta perversión, tanto problema social alrededor del mundo? Y entonces, bueno, si Dios fuera bueno, dicen ellos, si Dios fuera bueno, no habría guerras alrededor del mundo, no habría enfermedades. Bueno, lo que no saben ellos es lo que la Biblia afirma, ¿sí?
Santiago capítulo 4, dele vuelta ahí a su Biblia, Santiago capítulo 4. Es muy posible que alguno de los que están aquí presentes les haya surgido en el corazón estas preguntas. ¿Por qué, si Dios es bueno, hay tanta gente que está muriendo de SIDA? ¿Por qué, si Dios es bueno, hay tanta gente que está en los manicomios? ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué hay tanta guerra en el mundo? Bueno, la Biblia dice, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vendrán? No es, ahí está la respuesta. Santiago confrontando a los cristianos a los cuales les escribió en su carta, ¿sí? Y dicho sea de paso, estos cristianos a los cuales Santiago les escribió estaban experimentando una persecución que estaba de por medio su vida misma. Y estaban siendo confrontados, Entonces Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Escuchen esto, hermanos, les está hablando a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen? ¿Por qué la nuera se pelea con la suegra? ¿Por qué? ¿Por qué el yerno no ama a sus suegros? ¿Por qué las suegras se meten tanto en las vidas de los yernos y de las nueras? ¿Por qué? Y se crea un problema y un conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué se pelean los pastores? ¿De dónde surge eso? ¿De dónde surge eso? Es la pregunta que estaba haciendo Santiago para tratar de enseñarles a los cristianos de aquel tiempo la bondad de Dios. Y ahí mismo encontramos la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones, deseos de la carne, ¿sí? Permítame decirle que la discordia, la guerra y los pleitos, tanto allá afuera en el mundo como dentro en la iglesia, no vienen por designio de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, que nos peleemos unos a otros. ¿Verdad que no? Porque Dios es bueno. No es algo que viene de Dios, sino que son el resultado de las pasiones. Esta palabra pasión, su raíz primaria en el griego es hedoné, de donde se deriva la palabra hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer de la carne, y esta búsqueda del placer de la carne es constante y continuamente, y hablan ellos en esta doctrina como el único objetivo o la razón de la vida, el placer de la carne. Es decir, en términos simples y sencillos, el eslogan que usa el hedonismo es: el bien supremo es el placer y nada más. Ese concepto manejan, ¿sí? Entonces, como vivimos en medio de una sociedad de muchos conflictos, a la gente no le gusta sufrir. Solamente le gusta experimentar placer, comodidad, todo lo bueno de la vida. No quieren sufrir. Es más, dentro de esta misma doctrina filosófica, ellos buscan a través del placer que no venga dolor, la erradicación total de cualquier tipo de dolor. Entonces, ¿qué hacen? Como no quieren sufrir, no quieren que haya dolor en su vida, buscan el placer y el placer y nada más que eso. Entonces, dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? De sus pasiones, de su deseo de placer. Versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, y combaten y luchan,
pero no tienen lo que desean porque no piden. No, pues entonces si se trata de pedir, pues vamos a pedir, Señor, quiero esto y esto y esto y esto otro, materialmente hablando. Pero no se está refiriendo a pedir cosas materiales. Porque dice el versículo 3, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, pasiones, deseos de la carne. Pregunta, cuando tú le pides algo a Dios, ¿qué le pides? ¿Acaso es sabiduría? Cuando tú le pides algo a Dios, ¿acaso le pides de su amor, como hace un momento cantábamos? Dame más de tu amor, Señor, para amar a todos mis hermanos y reconocer que somos seres imperfectos y necesitamos soportarnos unos a otros. Pero a veces decimos, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De las pasiones. No vienen de Dios, hermanos. Entonces, la respuesta para todos aquellos que preguntan, ¿por qué? Si Dios es bueno, hay tanta maldad, tanta perversión, tanto odio, tanta guerra en el mundo por las pasiones. Por eso, Dios no ha fallado, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, ya lo vimos, Dios es inmutable. Y el que no lo quiera creer, pues es su problema. Pero Dios no cambia. Él seguirá siendo el mismo Dios lleno de gracia, de misericordia, de bondad. Seguirá siendo el mismo Dios aún a pesar de nuestros pleitos y deseos de la carne. Él seguirá siendo Dios. Todos aquellos que se hacen estas preguntas que les genera confusión, lo que precisamente no entienden es que por su bondad, por la bondad de Dios, es que este mundo en el cual nos tocó vivir, no ha sido aniquilado de una vez y por todas a causa de tanto pecado y de tanta maldad y tanta corrupción del hombre. Es por causa de su bondad que seguimos hoy aquí, mis hermanos. ¿Sí o no? Le quiero recordar una vez más la breve oración del doctor Tozer. Señor, haznos el bien según tu beneplácito hacia nosotros. No actúes con nosotros como lo merecemos. ¿Qué merecemos? Porque hay quienes luego dicen, es que yo soy tan bueno, no le hago daño a nadie. Merezco, Señor, yo merezco. Y los medios de publicidad, que no nos ayudan mucho, de repente vienen a bombardear tu mente, tus pensamientos, y te dicen, te lo mereces, es que eres bien bueno. Eres tan buena, mereces un rato de placer, satisface tus deseos de la carne, complácete, lo que venga a tu mano, eso realízalo, tú tienes el poder. Señor, no actúes con nosotros como lo merecemos. ¿Tú sabes lo que mereces? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que merecemos? Miren, hermanos, cuando entendemos la bondad de Dios, cuando entendemos el corazón de Dios, entonces este tipo de oraciones cobran sentido para nuestra vida. Señor, no actúes como merecemos, sino como es digno de ti, ya que eres el Dios bueno que eres. Leímos entonces en el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. La razón por la que seguimos respirando es porque Dios es bueno. Porque para Dios es muy fácil cortarnos el aliento y el oxígeno. Así en un momento, en un instante. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. La pregunta es si estaremos listos para estar allá con Él o rendirle cuentas. ¿Cuántos están listos? Si el Señor hoy te corta el aliento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a responder, mi estimado hermano? ¿Qué le voy a responder? Buena pregunta, ¿no?
Es claro y es un ejemplo de su misericordia, de su gran bondad. Es muy claro que la misericordia de Dios siempre estará por encima del mismo juicio de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia en Santiago 2:13, se lo leo ahí rápido, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y le digo esto, este mundo nos ha metido en la mente, en el cerebro, ¿sí? Nos ha metido la idea de que cada quien se rasque con sus uñas, como mejor le parezca. Pero mire lo que dice ahí Santiago, hablando nuevamente Santiago a aquellos cristianos. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hermanos, se está acabando la misericordia entre los cristianos. La compasión y la misericordia que tenía Jesús se nos está acabando. ¿Sí? Dice, y la misericordia, pero escúcheme bien, esta es la misericordia de Dios, no es de los hermanos cristianos de aquel tiempo. No se refiere a la misericordia de ellos. Y la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. David dijo en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este salmo, en otra versión, Dios habla hoy, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, feliz el hombre y la mujer que confía en él. ¿Cuántos confían en él? Aunque no te dé lo que estás necesitando, ¿confías en él? Aunque estés pasando por alguna prueba, ¿sigues confiando en él? Sí. Cuando en la teología se enseña que Dios es bueno, no es lo mismo cuando se enseña que Dios es santo. Son dos atributos diferentes, pero que en estos dos atributos y muchos otros más se nos está enseñando acerca del carácter de Dios. Por eso es que hemos estado procurando que a través de esta serie podamos conocer el carácter de Dios, hermano. Porque muchos de nosotros vienen estas preguntas que les vienen a mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios no cambia? ¿Por qué si Dios es misericordioso está sucediendo lo que está sucediendo alrededor del mundo? Pues déjeme decirle que no es Dios el que ha cambiado, es el hombre el que ha caído en la corrupción y en las pasiones y deleites de su carne. Es el hombre, somos nosotros los que fallamos. Dios no ha fallado ni jamás fallará Dios. Dios sigue siendo Dios, el Dios de la Biblia. El que dijo, Él lo hará. El que habló, Él lo ejecutará. Dios no cambia porque Él no es como nosotros. En muchos pasajes de la Biblia se enseña o se dice de manera implícita que Dios es bueno y que debemos aceptar esta verdad como un principio de fe, hermanos. Esto debe de ser parte de nuestra fe, el fundamento de un cristiano. Saber, entender, confesar que Dios es bueno, aunque estemos pasando por pruebas y tribulaciones. ¿Qué acaso no dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para qué? Y ahí bien significa para poder experimentar lo bueno de Dios. Todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan para bien. Las pruebas y las tribulaciones nos ayudan para bien. Las necesidades nos ayudan para conocerlo a Él. Si no hubiera enfermedad, ¿cómo entonces Él va a manifestar su sanidad? Dios es bueno, hermanos. Tan bueno es Dios, tan misericordioso es Dios, que aún a pesar de que nos estamos durmiendo, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Entonces, saber, conocer y vivir esta verdad, que Dios es bueno, debe de ser para los cristianos nacidos de nuevo como un fundamento sólido cuando se trata de pensar de Dios. Dios no es ningún mentiroso. Dios es bueno y sigue siendo bueno aún a pesar de tanta maldad, de tanta perversidad, aún a pesar de tanta tragedia, de tanta muerte, aún a pesar de tantos desastres naturales, aún a pesar de tantas luchas, de tantas guerras, de tantos problemas, de tantas necesidades, de tantas persecuciones. Dios sigue siendo Dios.
Él no cambia. Para todos aquellos que dudan de la bondad de Dios, escuchen lo siguiente. Si Dios no es bueno, según la opinión de ellos, entonces no puede haber distinción o diferencia entre bondad y crueldad. No sé si me explico. Porque algunos dicen, no es bueno, Dios no es bueno. ¿Cómo me dices a mí que Dios es bueno? Bueno, pues entonces no puede haber una diferencia entre la bondad y la crueldad. Y déjeme decirle que uno, entre otros de los significados de la bondad de Dios, ahorita vamos a ver otros significados de lo que es la bondad de Dios, es que Él tiene la disposición de antemano para mostrarse generoso, benevolente, lleno de buenas intenciones, y escuche, para con todos los hombres, cristianos y no cristianos. ¿Sí? Entonces, si Dios no es bueno, entonces lo contrario sería que Dios es cruel, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, crueldad habla de alguien que es salvaje, que es sanguinario, que es malvado, despiadado, que es inhumano, que es insensible, que está endurecido, que no tiene compasión, que es implacable, que es inclemente. Eso es crueldad. ¿Sí? Y escuche esto, el ser cruel es un atributo que solo le es inherente a los seres humanos, nunca al ser divino de Dios. Porque Dios no es cruel. Dios tampoco es salvaje. Dios tampoco es insensible. Mire la gran bondad de Dios. Israel estaba en la esclavitud de Egipto y dice que desde ahí oyó y vio la esclavitud de su pueblo. No solamente oyó, vio y descendió a librar al pueblo. Esa es la bondad de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo estamos pasando por alguna prueba, alguna necesidad, clamamos a Él, Él escucha, Él ve y desciende y extiende su mano para bendecirnos. Pero hay que confiar en Él. Y hay que reconocer este atributo de Él, que Él es bueno. Entonces, repito, si Dios no fuera bueno, entonces no habría diferencia entre la bondad y la crueldad. Bajo este concepto, entonces, si Dios no es bueno, que no hay diferencia entre bondad y crueldad, entonces también debiéramos pensar, según este concepto, que al cielo se le pudiera llamar también infierno, o al infierno cielo. ¿Puede usted creer eso? Suena hasta ilógico, ¿verdad que sí? Entonces, tampoco podemos decir, esos que dicen que Dios no es bueno, no podemos calificar a Dios como un cruel tampoco. Dios no es cruel, Dios es bueno. ¿Sí? El cielo no es el infierno, es el cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El profeta Isaías lo dijo así, y así es como está viviendo la sociedad. En Isaías 5:20, el profeta dijo así: ay de los que a lo malo le dicen bueno. O sea, no hacen una diferencia. A lo malo, perverso de este mundo, le llaman bueno. El ser homosexual y lesbiana le llaman bueno, porque todos lo hacen. El ser un ladrón le llaman bueno. ¿Qué tiene? Es para darle a los pobres, como Chucho el Roto. Son los conceptos que el día de hoy manejan algunos narcotraficantes que van y dan sus ofrendas muy jugosas a diferentes asociaciones cristianas religiosas y pentecostales. Gloria a Dios. El problema es, y una ocasión escuché una noticia, que uno de estos líderes espirituales, cuando recibió una ofrenda muy jugosa de uno de los narcotraficantes, ¿de dónde proviene todo ese dinero? ¿De qué proviene? De la venta de estupefacientes, ¿sí? De la venta de droga que están matando a mucha gente en el mundo. Y se genera uno de los negocios más impresionantes, como es la pornografía también. Pero ellos reciben sus ofrendas generosas y dicen que al poner esas ofrendas en las manos de ellos, automáticamente se santifican. Gloria a Dios.
A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, dijo Isaías. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, ya no saben diferenciar o encontrar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Todo les parece luz cuando es tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Le leo estos mismos versículos en otra versión. Dice Isaías: ¿qué mal les irá a los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. ¿Qué mal les irá a los que se creen sabios, los que piensan que son muy inteligentes? Se piensan muy inteligentes, pero esa inteligencia y esa sabiduría es la sabiduría y la inteligencia del mundo. Y dice Santiago precisamente que esa sabiduría es animal y diabólica. ¿Qué tiene? Tenemos derecho a ser felices. Mire lo que Pablo dijo a los judíos que sabían que tenían un Dios bueno y se jactaban de sus justicias. Pero en esa jactancia estaban menospreciando a los paganos que ni viendo las maravillas en la naturaleza confiaron en Dios y le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y empezaron a tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bueno, los judíos de aquel tiempo, cuando estaban viendo este tipo de acciones, empezaron a menospreciar a toda esa gente mala, perversa, pecadora. ¿Sí? Y decían, no, es que nosotros somos buenos, tenemos un Dios bueno y somos un Dios bueno. Bueno, a ellos Pablo les escribió lo siguiente, Romanos capítulo 2. Vamos ahí. Romanos capítulo 2, versículo 2. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Las cosas que usted puede leer en su casa, del capítulo 1, versículo 18 al 32. Ya le mencioné algo. Se refiere a esas tales cosas, los que practican tales cosas. Y piensan esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Repito, Pablo les está escribiendo a esos judíos. Y les está diciendo, ustedes se sorprenden por todo lo que están viendo que aquellos están haciendo, pero tú haces lo mismo. ¡Wow! ¡Qué confrontación tan tremenda! Si tú haces lo mismo, ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Qué es benignidad? Entre otras traducciones, ahorita lo vamos a ver, habla de la bondad, de lo bueno de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos? Menospreciando. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Vamos a estudiar un poco estos versículos rápidamente. La palabra menospreciar las riquezas de su benignidad significa que estos judíos, estos hombres que conocían que tenían un Dios bueno, empezaron a tener en poco valor e incluso empezaron a despreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Benignidad, o sea, menospreciar la benignidad, número uno, son tres palabras que usa ahí, benignidad, paciencia y longanimidad. La benignidad se refiere a la gracia común. Es decir, a los beneficios innumerables que Dios, ese Dios bueno, le otorga a todos los hombres, cristianos o no cristianos. Jesús hizo uso de esta gracia común cuando dijo en Mateo 5:45 que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Se fija la bondad de Dios? Esa es la benignidad de Dios. ¿Qué estaban haciendo aquellos judíos de Romanos capítulo 2? Estaban menospreciando lo bueno de Dios. La benignidad de Dios también significa una tregua, es decir, un alto a la hostilidad. Es decir, también significa detener el justo juicio de Dios por causa de su benignidad.
No sé si me estoy explicando. ¿Lo está entendiendo? Dice Pablo, no menospreciéis el hecho de que el Señor hace un alto a la hostilidad que detiene su justo juicio. No menospreciéis su benignidad. Y luego usa otra palabra, su paciencia. Aquí la paciencia describe a Dios, a ese Dios que es bueno y que tiene el poder para reprender y castigar. ¿Cómo? ¿Dios no castiga? ¿Dios no castiga? ¿Cuántos saben que Dios al que ama castiga y azota al que tiene por hijo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, no menospreciemos el castigo de Dios. Porque Dios al que ama disciplina y azota, ¿sí? Porque nos ama. Entonces, describe a ese Dios que es bueno, que tiene el poder para reprendernos, para castigarnos, pero no lo hace. Hablando de paciencia, se contiene. Es decir, que en lugar de destruir a cada persona o a cada cristiano en el mismo instante en que está cometiendo un pecado, Dios en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, en su benignidad, se reprime, se contiene de su justo juicio. Porque mire, muchos de nosotros estamos cometiendo pecados ahí y los abrazamos y los tenemos los pecados ahí y Dios nos puede fulminar en el momento, en el instante. Pero esa es su paciencia. Ahí tiene que ver, ahí entra su benignidad también. Pero luego usa otra palabra que se llama longanimidad. Esta palabra, longanimidad, indica un espacio de tiempo. Es decir, la gran cantidad de tiempo en la que Dios está demostrando su bondad, escuchen esto, con el fin de que aquella persona que está cometiendo un pecado proceda al arrepentimiento. Muchos el día de hoy suponemos o pensamos que como no pasa nada, está todo bien delante de Dios. Y se siguen cometiendo los mismos pecados, pues no pasa nada. No. Lo que ellos no entienden es que la bondad de Dios, la paciencia y la longanimidad de Dios está en operación, esperando Dios un lapso de tiempo a que procedamos al arrepentimiento. En otras palabras, si estamos cometiendo algún pecado, es tiempo ya de arrepentirnos. Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Él tiene todo el poder para cortarnos el aliento cuando Él lo decide, cuando Él lo determine. La pregunta es, ¿qué estaremos haciendo cuando Él nos llame a cuentas? Sí es cierto. Él es benigno, Él es paciente y es longánime. Pero Dios es justo también. Y ama la justicia. Y no da por inocente al que es culpable. Déjenme hacer una paráfrasis de este versículo que acabo de leer. Dice Pablo, no menospreciéis las riquezas. Y le digo una cosa, mi hermano, no hay mejor riqueza que las riquezas de Dios. No hay mejores riquezas que las riquezas de Dios. Cuando yo medito en todos los significados, en este solo versículo, yo encontré una riqueza que me quedé así, me quedé pasmado y lo único que le pude decir, Señor, sigue siendo paciente conmigo, por favor. No actúes conmigo como lo merezco. Sé paciente conmigo. Sé benigno conmigo. Que tu longanimidad se siga extendiendo conmigo, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. De eso se trata, hermanos. ¿Sí? Entonces dice Pablo, parafraseando el versículo, no menospreciéis, no tengas en poco valor la benignidad de Dios. Él ha hecho un alto porque Él es bueno, ha detenido su justo juicio. No menosprecies tampoco su paciencia, ya que Él tiene el poder para castigar y disciplinar en el mismo instante en el que estamos cometiendo un pecado, pero no lo hace porque Él es bueno. No menospreciéis su longanimidad, la gran cantidad de tiempo que en su bondad Él nos ofrece
hasta que procedamos al arrepentimiento. ¿Entendió el versículo? ¿Sabe usted por qué este planeta y usted y yo hasta el día de hoy no ha sido destruido? ¿Sabe usted por qué? Por las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Este versículo, hermanos, deberíamos de memorizarlo y tenerlo aquí en nuestro corazón. Señor, gracias por la gran, enorme riqueza de tu bondad, de tu paciencia y de tu longanimidad, Señor. Le voy a decir una cosa, muchos el día de hoy están viviendo pensando que Cristo nunca va a regresar. Por eso es que la iglesia el día de hoy necesita ser sacudida con la palabra y confrontada con la palabra. Mire cómo lo dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él, teniendo el poder para destruir al pecador, es paciente, detiene su justo juicio. Hay longanimidad en Él. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Mire cómo en lo bueno que es Dios, aún en su gran bondad, nos provee del alimento que necesita nuestro cuerpo. Nos provee del agua para mitigar la sed. Nos provee de un cielo, de una tierra, un techo donde vivir. Nos provee de personas a quien amar, la esposa, los hijos, los nietos. Pero mire cómo, lamentablemente, cuando Dios nos provee una esposa, hijos, nietos, a quienes amar, renegamos de todo. Ya no aguanto a este hombre. Ya no aguanto a mis hijos. Son unos rebeldes. Ámalos, enséñalos, instrúyelos, hermano. No reniegues, no te quejes de ellos. Porque Él en su bondad y en su misericordia, el ser humano fue creado para la convivencia mutua. Necesitamos una esposa. Dios en su plan perfecto, cuando instituyó el matrimonio, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por mis hijos y le doy gracias a Dios por mi nieto. Porque Dios nos da personas que pone a nuestro lado para amarnos. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él es bueno. Imagínate que no tuvieras a tu alrededor a alguien que te amara. ¿Qué hacemos? ¿Tiene usted personas que la aman? ¿Habrá alguien aquí que no tiene nadie que lo ama? ¿Habrá? Levante la mano. Mire, ninguna mano levantada. Esa es la bondad de Dios, hermanos. Que en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, Él nos da, nos provee personas para amarnos. Por eso hay que cuidarnos unos a otros. No renegarlos. Ay, no lo soporto. Ahí viene. Hay algunos que ni siquiera despistan, Se les nota en la cara la amargura, el resentimiento. Hay un refrán que se oye por ahí en el mundo que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Varones, yo quiero recomendarles, amen a su esposa hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. No reniegues de ella. Esposas, amen a su esposo hasta que la muerte los separe. No reniegue de él. ¿Porque qué? Si ya no lo tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es muy fácil señalar. ¿Por qué mejor en lugar de señalar, no oramos? ¿Por qué no vamos con ese Dios que es bueno
y le decimos al Señor, Señor, no le des a mi marido lo que merece. Tú eres bueno, Señor, y dale a él según tu bondad. ¿Por qué no oramos de esa manera? Bueno, entonces para entender que Dios es bueno, necesitamos entonces estar conscientes de lo que significa la bondad de Dios. ¿Sí? Dios es bueno significa que Él tiene, ya lo dije antes, que Él tiene la disposición de antemano. En la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, Él se muestra generoso para con todos. Esa es la bondad de Dios. Él se muestra lleno de buenas intenciones para con todos los hombres. Dios no es perverso ni sanguinario. Dios siempre da oportunidades una y otra vez y otra vez y otra vez a que nos arrepintamos porque Él es bueno. Dios ya había diseñado un plan para redimir a la humanidad y dentro de ese plan que Dios tenía era que vendría su Hijo a morir en una cruz. Y al venir su Hijo Jesús a morir en una cruz, en su plan perfecto de Dios, había un hombre que lo iba a traicionar. Pero yo estoy seguro que en ese plan perfecto de Dios, si este hombre se hubiera arrepentido, en la longanimidad de Dios, Dios lo hubiera perdonado. Pero ya era el plan de Dios. Ya estaba previsto que Judas lo debía de traicionar, que Pedro lo había de negar. Pero Él está dispuesto y es generoso, está lleno de buenas intenciones para con todos los hombres. Hay una historia de uno de los reyes de Israel llamado Ezequías, al cual el Señor le dijo, arregla todas tus cosas, porque ya, te vas a morir. ¿Qué harías si Dios te viniera a preguntar, te dijera, ya arregla tus cosas porque mañana te vas de este mundo? ¿Qué harías? Bueno, este hombre apeló a la bondad de Dios y le dijo, Señor, tú sabes que yo he hecho lo bueno y lo recto delante de ti. Pero conforme a tus misericordias, estoy parafraseando, conforme a tu bondad, Señor, concédeme el privilegio de tener más días de vida. Y Dios en su bondad y en su misericordia le dio 15 años más de vida. Porque Dios es bueno. Porque Él de antemano está listo ahí. Dice la Biblia que Él abre su mano y colma de bendiciones. Escuchen, dice a todo ser viviente, cristianos y no cristianos, malvados y buenos. Dios es bueno y esa bondad lo mueve a derramar la bendición para todo aquel que permanece fiel y obediente a su palabra. Y aún a pesar de que nos rebelamos a su palabra, Él sigue siendo bueno y nos sigue bendiciendo. Yo le aseguro que más de alguna persona, si hiciéramos una encuesta aquí el día de hoy, más de alguna persona antes de llegar a este lugar, a alabar y adorar al Señor, a levantar las manos, cometimos algún pecado. Pero aquí estamos. Porque Él, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad se hacen claramente manifiestas en nosotros, esperando un lapso de tiempo a que nos arrepintamos de nuestros pecados. No pensemos que porque estamos aquí y tenemos ahí algún pecado escondido, que no queremos renunciar a él, no pensemos que todo está bien delante de Dios. Lo que sucede es que Él es lleno de longanimidad o está lleno de longanimidad. ¿Sí? Dios es bueno, por tal razón Él nos creó. Y fíjese cómo en la bondad de Dios nos creó diferente que a los animales. Los animales actúan por medio de instintos. Usted y yo actuamos por medio de una razón y una inteligencia y una sabiduría que Dios puso aquí en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo triste del asunto? Que el día de hoy hay seres humanos que actúan como animales. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Actúan por instintos.
quieren satisfacer los instintos de su carne, como si fuéramos animalitos. No somos animales, hermanos. Somos seres humanos creados por ese Dios que es bueno. Hay que actuar con inteligencia. Hay que actuar con la razón. Hay que actuar con el pensamiento. Y cuánto mejor cuando actuamos con el pensamiento de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Dios es bueno y por tal razón, por la bondad de Dios, es que Él nos redimió de la maldición del pecado y de la condenación eterna, hermanos. Merecíamos la muerte, pero estamos aquí. Gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. El lugar de la cruz era para nosotros. Los malhechores éramos nosotros. Nosotros éramos el tipo de Barrabás. Barrabás era el que merecía la muerte en esa cruz. Pero los judíos de aquel tiempo, los escribas, los enemigos de Jesús, dijeron: crucifícale, crucifícale. Y Él en su justicia y en su bondad estuvo dispuesto a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan perfecto de redención para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Necesitamos entender esto, hermanos. Dios es bueno. Este término usado para afirmar que Dios es bueno, del hebreo es Tov, T-O-I-B, Tov. Y significan que Dios es favorable para con la humanidad, que Dios se agrada, que Dios es recto y es correcto para bendecir y favorecer a la humanidad. Es un adjetivo que expresa lo bueno de Dios en todo el estricto sentido de la palabra. O sea, no encontramos una mejor palabra para describir lo bueno de Dios más que decir: Dios es bueno, en todo lo estricto y el sentido de la palabra. Dios es bueno. Dios se describe aquí claramente como alguien que se deleita, como alguien que se alegra y se complace haciendo el bien a todo aquel que le honra y le obedece. ¿Cuántos honran y obedecen al Señor? Dios se complacerá en bendecirte. ¿Sí? Asaf, un levita que dirigía uno de los coros en el templo, quien fue el autor del Salmo 73, en un momento de debilidad, se le presenta la tentación debido a que se desenfocó, su mirada la desenfocó y la puso en la aparente prosperidad de los malvados y empezó a ver la diferencia que había entre los malos y la aflicción de los justos. Y decía: bueno, aquellos tienen todo y nosotros que somos justos y caminamos en los caminos del Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Mire lo que sucedió con este hombre que se dio cuenta y experimentó lo bueno de Dios hasta que entró a la presencia de Dios. Así nos pasa a muchos de nosotros. De repente andamos añorando las cosas del mundo, como los israelitas que añoraban los ajos y las cebollas que tenían en Egipto, porque no reconocían lo bueno que era Dios aún en medio del desierto. Salmo 73, versículo 1, dele vuelta ya a su Biblia. Salmo 73, versículo 1. Mire cómo empieza este levita. Versículo 1 del Salmo 73. Ciertamente. Esta expresión ciertamente significa: no hay lugar para la duda. Es verdad. Es una realidad. Es bueno Dios para con Israel, dice él. Para con los limpios de corazón. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esta palabra envidia, si usted no sabe lo que significa la palabra envidia, se lo voy a traducir. Envidia significa tristeza y pesar por los bienes ajenos. También significa un deseo ferviente por lo que no se tiene.
Ay, quiero tener aquello. Y entonces es un pesar y una tristeza por los bienes ajenos, un deseo ferviente por lo que no se tiene, hablando de cosas materiales, hablando de dinero inclusive, o posiciones. Una posición. ¿Sabe por qué el día de hoy hay tanta división en las iglesias? Porque algunos quieren la posición que le corresponde al pastor, como le pasó a los que se rebelaron contra Moisés, Coré y todo su ejército. Porque siendo levita, quería ser sacerdote. Envidia, codicia de lo ajeno. Pregunta, ¿habrá envidia en tu corazón? ¿Estás codiciando lo que otros tienen? ¿Sabe por qué hay tanto pecado de adulterio? Por causa de la envidia, de la codicia en el corazón, por estar anhelando fervientemente la mujer de otro. Por eso. Pero todos esos pecados no provienen de Dios. ¿De dónde provienen? De las pasiones del ser humano, del hedonismo, en el que muchos quieren vivir, solamente satisfaciendo los deseos de la carne. Es que tiene una canita al aire, no pasa nada. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con eso. Este hombre, Asaf, tuvo envidia de lo que otros tenían. Cuando Dios a los levitas les dijo, ustedes no van a tener herencia, yo voy a hacer su herencia. No, empezó a mirar allá lo de allá afuera. Yo conozco ministros que le renunciaron a Dios, pero se vinieron y vieron la prosperidad de los impíos y dijeron, no, Señor, se me hace que me va a ir mejor allá. Adiós. Y hoy su postrer estado está peor que cuando empezaron, lamentablemente, porque le renunciaron a Dios. Pero cada quien su religión. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por sus muertes, pues su vigor está entero. Hablando de los impíos, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, mire hasta dónde llegó este hombre. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No quería sufrir, quería parar de sufrir. Y pensó que teniendo las cosas de este mundo iba a parar de sufrir. Pero ¿cuántos saben que ni tener todo el dinero del mundo te hace parar de sufrir? Es más, los que tienen todo el dinero que pueden tener, sufren más que los que no tienen. Porque luego están ahí, ¿qué hago? Y les entra una codicia y un temor. Y tienen y quieren tener más. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Digan, no. Este se desenfocó del llamado que Dios le dio. Hermanos, somos cristianos, no desenfoquemos nuestra mirada de aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. No pongas tus ojos en las riquezas de este mundo, son temporales, pero realmente las cosas que tienen valor eterno, esas son las que debemos de buscar usted y yo, las que tienen valor eterno, que son las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esa es la verdadera riqueza que Dios tiene, la riqueza de su palabra. Yo me quedo con esto.
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, entró en una lucha impresionante. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué bueno que entendió a tiempo. Y mire cómo termina el Salmo considerando, valorando, que es mejor estar en todo lo bueno que Dios ofrece antes que estar con lo malo de las riquezas y placeres de este mundo. Versículo 28, 73, 28, dice Asaf, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y aquí es la palabra top. El acercarme a Dios, ahí encontraré todo lo bueno de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos cuando van a su presencia pueden experimentar lo bueno de Dios? La paz, el gozo, la salud, aún a veces la lucha. Estamos ahí en su presencia y el Señor, estoy luchando con esto, Señor, pero dame la fuerza. Y el Señor extiende su mano y te da la fuerza. Eso es lo bueno de Dios, hermanos. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El ser bueno de Dios es parte de su naturaleza perfecta. Una de sus características esenciales de Dios es el ser bueno. Estoy casi terminando. Necesitamos terminar por cuestión de tiempo. Pero déjeme hacer algunas preguntas para reflexionar en ellas. ¿Qué reacción ha producido en tu vida la bondad de Dios? Lo bueno de Dios. Piénsalo. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Estás constantemente agradecido por todo lo que el Señor te ha provisto en su bondad? ¿O reniegas? ¿O sigues renegando? ¡Ay, qué calor! Mire, qué bueno es Dios. ¿Cuántos tienen calor? Pero los invito a que vayamos a Glendale. Allá se hace calor. Allá no hay aire acondicionado. ¿Sabía que no hay aire acondicionado? ¿Cuántos quieren ir allá a predicar? A estar allá con los hermanos. Y ahí están los hermanos. Y yo no veo, uno que otro de pronto reniega. ¡Ay, qué calor está haciendo! Pues aguántate. Los hermanos de la sierra de Michoacán allá, cuando íbamos a predicar, no tenían ni luz, no tenían ni sonido, no tenían abrigo tampoco, teníamos que llevarles cobijas, teníamos que llevarles alimento, no tenían zapatos, andaban descalzos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llegábamos ahí y los llamábamos a todos, los convocábamos a venir y a alabar y adorar al Señor, se juntaban así inmediatamente, con puros chiflidos. El de la casa de aquí le chiflaba al de la casa de allá, el de la casa de allá le chiflaba al otro y hacía puros chiflidos. Y en menos que se lo cuento, en 15 minutos, el pequeño localito que no tenía aire acondicionado, no tenía piso, mucho menos alfombra, no había, las bancas no estaban acolchonadas ahí, eran de madera dura. Y ¿sabe? Pasábamos hasta 3 horas alabando y adorando al Señor y 2 horas predicando la palabra y los hermanos ahí estaban gozándose. Y aquí venimos 2 horas y algunos ya están viendo, el hermano ya se pasó 5 minutos. No, hermanos, no, por favor. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Estás agradecido con Dios por todo lo que Él ha provisto para tu vida o sigues renegando de Dios? Nos hemos olvidado de su bondad y nos hemos hecho indiferentes para con Él. ¿Cuántas veces por causa del orgullo, de la autosuficiencia, se nos olvida que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo lo bueno que Dios nos da, proviene de Él.
Voy a terminar leyendo una porción de la vivencia del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8. Vamos allá rápidamente. ¿Cuántos pueden reconocer, antes de leer estos versículos, que Dios en su gracia, en su benignidad, paciencia y longanimidad, Él te ha provisto de todo lo bueno? De lo cual tú y yo podemos decir, gracias Señor, porque me has dado lo bueno y también por lo que no me has dado, Señor. No nos olvidemos de eso. Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Qué dice? No se te olvide. Cuídate. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sí, cómo no. Ha de haber dicho el Señor, uy, sí, cómo no. Qué orgulloso y soberbio te has vuelto. ¿Sabe que hay mucho soberbio y orgulloso el día de hoy en el ministerio y en la vida cristiana? Que dicen, como Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder y para la majestad de mi autoridad. Qué orgullosos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Y aquí poder, mis estimados hermanos, significa te da la fuerza, te da el vigor, te da la salud, Él te da la capacidad, Él te da el entendimiento, Él te da la inteligencia, Él te da la sabiduría, porque nosotros, por nuestros méritos personales, lo único que tenemos es sabiduría humana, y la sabiduría humana, vuelvo a repetir, es animal, diabólica. Pero Él nos da la sabiduría de Él y la fuerza para hacer las riquezas. No te creas tanto, que eres muy inteligente. No te creas tanto. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lamentablemente hay muchos que ya se les olvidó que ese Dios que es bueno es el que nos da esa fuerza, precisamente ese vigor, esa salud, para tener lo que ahora tenemos, y a cambio le damos al Señor las migajas. Esa es la verdad, lo digo con tristeza. Después que el Señor nos rescató, después que el Señor nos libró de la maldición del pecado, de la condenación eterna, del estilo de vida en el que estábamos viviendo, venimos a formar parte de la familia del Señor y le damos a Dios las migajas de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de muchas otras cosas más. Lo menos. Es que estoy muy ocupado, Señor, no tengo tiempo para ti. Bueno, cada quien. Aquí la amonestación que Dios estaba trayendo para el pueblo de Israel era que se cuidaran de cumplir los mandamientos del Señor. ¿Y que la Biblia no dice que debemos de cumplir sus mandamientos y atender a ellos y obedecerlos? Versículo 19, mira la amonestación. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos
Entiéndase afán por el trabajo, por el dinero y por muchas otras cosas más. Y les sirviereis, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto, ¿qué? Pereceréis. La raíz primaria para esta palabra perecer, el hebreo la traduce como descarriarse. Es decir, perderse. Por implicación significa perecer como una causa, como causa de ser destruido. Significa acabar alejándose de los caminos de Él, arruinado, corrompido, derribado hasta que finalmente desapareces. Eso significa perecer. Y Dios dice ahí, si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de esos dioses ajenos y los sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy, firma de Dios, contra ustedes, que de cierto se perderán. ¿Conoces a alguien que se alejó de los caminos del Señor y el día de hoy ya no está caminando con el Señor y andan por allá, viviendo un estilo de vida tan pobre y miserable, muertos en vida? Versículo 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ese Dios bueno, al que usted y yo hemos venido a alabar y adorar en este día, Él demanda de nosotros fidelidad, lealtad, obediencia a su palabra, porque Él es bueno. No le demos las migajas a Él, hermano. No le demos las migajas a Él. Vamos a darle lo mejor que tenemos. Lo mejor de tu vida, ríndesela al Señor. Hace unas semanas atrás, un niño de allá de Glendale se acercó conmigo. ¿Cuántos años tiene? ¿10 años? Se acercó conmigo y me dijo, pastor, te quiero pedir un favor. Quiero servir a Dios. ¿Me deja servir a Dios? Créame que me sorprendió. Un niñito de 10 años. Había de verlo usted al niñito de 10 años. Tan espiritual el niño. Yo le dije, claro que sí. ¿En qué quiere servir? ¿Dónde quiere servir a Dios? Yo quiero ser un ujier. A mí me gusta pasar a la gente a sus lugares. Pues ahí tienes oportunidad de servirlo. Pero sírvelo y dale todo lo mejor que tienes a ese Dios que es bueno. Un niño de 10 años, hermanos. Una niñita que tenemos allá en la congregación de San José, es una niña tan espiritual que ella le da lo mejor de su alabanza y de su adoración a Él. Y esa niñita, ¿cuántos años tiene ella? 11 años. Una niñita de 11 años. Usted la ve allá y se sienta mero adelante. Y la ve en el tiempo de alabanza y de adoración y llora y le entrega todo su corazón al Señor. Y las niñitas que la están viendo ahí, algunas la ven así. Ay, sí, muy espiritual. Pero algunas otras se han acercado y la ven y empiezan a levantar sus manos. Es decir, está siendo una influencia de bendición para otras niñas. ¿Sí? Lo bueno de Dios manifestándose en los niños. Bueno, lo bueno de Dios se quiere manifestar en nosotros. ¿Para qué? Para que le demos lo mejor de nosotros. No le demos las migajas, hermanos. Dios no quiere las migajas de nosotros. Él quiere lo mejor de ti, porque Él nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo. ¿Por qué decirle al Señor, Señor, no tengo tiempo? ¿Por qué ir en pos de dioses ajenos? ¿Por qué? No nos olvidemos de ese Dios que nos ha rescatado, hermanos. Vamos a desgastarnos para Él. Vamos a darle lo mejor de la capacidad, de la fuerza, del vigor, de la inteligencia, de la sabiduría que Él nos ha dado, de sus dones que Él nos ha regalado. Vamos a ofrecerlo a Él, a ese Dios que es bueno. Vamos a dárselo, sin esperar nada a cambio, porque Él lo que nos debía dar ya nos lo dio, nos dio a su Hijo Jesucristo, y por causa de su Hijo Jesucristo, usted y yo recibimos la salvación que no merecíamos la muerte. Pero Él en su bondad nos dio lo mejor que tenía, su Hijo. Oremos al Señor.
Señor, gracias. Ponte de pie y dile al Señor, gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. No olvidamos ninguno de tus beneficios, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque no nos has dado lo que merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque en lugar de darnos lo que merecemos, tú extiendes tu mano, Señor, y nos colmas de toda bendición, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, Señor. Perdónanos. Pero hoy queremos hacer un compromiso delante de ti, Señor. Queremos darte lo mejor, Señor, que hay en nosotros. Si acaso hubiera algo bueno en nosotros, Señor, queremos rendirlo a tus pies, Señor. Tú nos diste lo mejor que tú tenías, Padre. Nos diste a tu Hijo. Y por causa de tu Hijo es que el día de hoy estamos aquí, Señor. Y estamos con nuestras manos alzadas a ti, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos. Renunciamos a todo pecado oculto, Señor, que pueda haber en nuestra vida, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres paciente, Señor. Que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos. Cada día, Señor, te necesitamos. Cada día, Señor, necesitamos de la multitud de tus misericordias, Señor. Porque si no fuera por tus misericordias, Señor, ya hubiésemos sido consumidos. En el nombre de Jesús, Señor, que nunca nos olvidemos de tus bondades, de tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, Dios es bueno. Punto. No hay más que eso. Dios es bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Despídanse unos a otros. Repítele a una o dos personas: Dios es bueno. Que Dios les bendiga a todos.